Hola, chiquillos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Buenos días, profe. Buenas tardes. Y buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Chiquillos, si no me equivoco, tienen la prueba la próxima semana, ¿no? El día lunes. Sí, el lunes. Sí. Queda poquito. Con ustedes voy a alcanzar a tener taller el mismo día lunes, antes de la prueba, así que ahí pueden aprovechar igual si traen dudas para hacerlas ese día. Pero hoy día vamos a terminar con continuidad, ¿ya? Según en la programación que yo tengo aquí, es hasta la clase 10. Así que lo que entra en la evaluación. Ya, chiquillos, disculpen que estaban llamando ahí, ya les corté. Ya. Entonces, como les decía, según la programación, aquí aparece hasta la clase 10, es decir, hasta continuidad, y los teoremas de continuidad, que son el teorema del valor intermedio, el teorema de esta continua en un intervalo cerrado y acotado, que tiene un máximo y un mínimo, y eso, ¿sí? El del valor intermedio lo que les sirve sobre todo porque uno puede ver algunas ecuaciones en las que pueden saber que existe la solución aunque no la pueda encontrar. ¿Ya? Y derivadas no entran en esta prueba, por si acaso, ¿ya? Solamente hasta continuidad. Eso es lo que tengo aquí en la programación. El lunes la prueba es en la 13 y 14, ¿sí? Y sí, podemos hacer un repaso. Lo que sí, se supone que por programación yo tendría que hacerles un taller de derivadas. Entonces, lo que podríamos hacer es llegar a un acuerdo, que yo les haga un repaso, y que el taller de derivadas, por ejemplo, se los mande, y ustedes lo resuelvan y después me puedan hacer dudas, digamos, como para que no nos atrasemos. O sea, como con ese compromiso sería para de alguna manera seguir la programación, pero no hay problema, el lunes podríamos hacer un repaso. No sé qué tipo de repaso les tinca, porque podría ser un repaso de contenidos y problemas, o quizás solo que les haga, por ejemplo, que yo invente como una prueba y la resolvamos. No sé si necesitan quizás repasar contenido o solamente que hagamos problemas. Ya, entonces, vamos acá. En la sesión anterior llegamos hasta, a ver, aquí lo tengo guardado. Que no pude guardar el PPT ese día, no me dejó guardarlo, pude guardar solamente el PDF. Déjenme ver hasta aquí, hasta dónde llegamos con la sesión del día lunes. La sesión del día lunes, lo último que vimos fue el tema de las continuidades laterales. ¿Sí? Y ahí ustedes me dijeron que estaban medio perdidos, así que si podíamos como profundizar en eso. Entonces, para reforzar esa idea, les voy a proponer otro problemita. Para estudiar qué significa la continuidad lateral. Vamos a definir una función por tramos. Y con eso vamos a aprovechar igual de hablar de los tipos de discontinuidad.
esa función. Entonces, aquí, bueno, primero vamos a identificar el dominio de esta función. El dominio de f es para todos los valores donde está definida. ¿Sí? Si se fijan, esta función está definida para los valores menores que 2. Para los valores menores que 2. Está definida para el 2 y después está definida para los valores que están entre 2 y 5. Es decir, el dominio de esta función sería desde el menos infinito al 5. Pero aquí dice, está definida para los x menores que 2, pero distintos de menos 4. En el menos 4 no está definida esa función. Sí, eso es porque justo en el menos 4 se indefiniría esto. Me quedaría 0 partido por 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar la continuidad de esta función. La continuidad de f en su dominio. Entonces, la función, digamos, por tramos, la primera parte, digamos, el primer análisis es por tramos. En los tramos del menos infinito al 2, menos el menos 4, la función f de x es igual a x cuadrado menos 16 partido por x más 4. Y en ese tramo es continua por álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Ya. Y también en el otro tramo que sería entre el 2 y el 5, incluido el 5, ahí la función es 3x cuadrado menos 2. Ahí también es continua por álgebra de funciones continuas. ¿Cómo yo uso la álgebra de funciones continuas? En general, todas las funciones como conocidas, digamos, las potencias, los polinomios, las constantes, la función seno, la función coseno, la función exponencial, todas esas son continuas en su dominio. Estas todas tienen dominio R. ¿Sí? Si yo las multiplico, las sumo, las divido, son continuas siempre que no se indefina. ¿Ya? Continuas en todos los reales. Si yo, en lugar de tomar todos los reales, tomo un conjunto más chiquitito, un intervalo, que puede ser abierto, puede ser cerrado, puede tener una parte abierta, una parte cerrada, lo que sea. Como esta es continua en todos los reales, en particular también va a ser continua en todos los intervalos que yo tome. ¿Sí? También son continuas en todos los intervalos. En intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una división. Arriba, si se fijan, es un polinomio. Un x cuadrado menos una constante. Entonces la parte de arriba es continua por álgebra de funciones continuas. La parte de abajo también es continua por álgebra de funciones continuas. Entonces la división es continua en todas las partes, salvo donde se indefine. O sea, en este intervalo, sacando el punto donde se indefine, es continua. ¿Sí? Fin. Intercomunicado. Eso es por álgebra de funciones continuas. Y la segunda parte también. Si es una mezcla de funciones continuas, una constante por una cuadrática, menos 2, o sea, menos otra constante, esa también es continua por álgebra de funciones continuas. Era continua en todos los reales, también lo va a hacer en un intervalo más pequeño. Ojo que aquí yo incluí el 5. A pesar de que el 5 es el punto de término de esto, en el 5 está definida la función por un solo lado, con esta fórmula. Ahí no hay límites laterales, porque por el otro lado ni siquiera está definida, entonces no considero un límite por la derecha. Así que hay un solo límite que corresponde a esta función. Y como esta función es continua en todos los reales, en particular es continua en 5, en 2 y en todos los que están entre medio. ¿Sí? Recordar que una función es continua, uno la define en un punto A. Para que sea continua en un punto A, el límite tiene que coincidir con f de A. Y cuando yo digo es continua en todos los reales, significa que para todos los números pasa eso mismo.
Es decir, que si yo hago el límite de esta función cuando x tiende a 5, me da f de 5. Entonces, por eso yo digo es continua en todo este intervalo. Con todos esos números funciona. Entonces, ahí tenemos el análisis por trama. ¿Dónde hay puntos de discontinuidad? Bueno, en el menos 4 se considera que la función es discontinua porque no está en el dominio. ¿Sí? ¿Sí? Después vamos a graficar esta función y ahí como que vamos a poder ver más o menos cómo es. Ya, y en 2 vamos a tener que analizar los límites laterales. ¿Sí? Entonces, por tramo yo, álgebra de funciones continuas. Y si yo tengo un punto donde cambian los valores de la función, o un punto donde no está definida la función, ahí también yo tengo que analizar continuidad o discontinuidad. Si la función no está definida en el menos 4, entonces ahí uno dice, es discontinua en el menos 4, porque el menos 4 no está en el dominio. ¿Sí? Ahora, ese sería un punto. El otro punto como de análisis, como les decía, es el 2. En 2 vamos a analizar los límites laterales porque hay una forma por la derecha y otra forma por la izquierda. Cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos 16 partido por x más 4. Entonces la forma de esta función es engañosa. Uno querría simplificar acá, aunque igual lo puede hacer. Pero si se fija, esta función se indefine en 4, no se indefine en 2. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo llegar y evaluar. Me quedaría 4 menos 16 partido por 2 más 4. Me quedaría menos 12 partido por 6, así que me quedaría menos 2. Ese sería el límite por la izquierda. Aquí no le había puesto. De la función. El límite por la izquierda de la función f de x. Esto en x igual 2. Ya, el límite por la derecha en este caso, por la derecha de 2. Por la derecha de 2 se define así. Tampoco se indefine, así que yo puedo llegar y evaluar. Sería 3 por 4. Esto es 3x cuadrado menos 2. Sería 3 por 4 menos 2. Y que eso me daría 5. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver que como los límites laterales son distintos, límites laterales son diferentes, entonces no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si no existe, entonces eso al tiro es razón para decir que por lo tanto f no es continua en 2. Cuando los límites laterales son diferentes, ese tipo de discontinuidad se conoce como una discontinuidad irreparable. Ya vamos a ver por qué. Irreparable. Sin embargo, si uno observa la función, f de 2 vale 5. Si se fijan, el límite por la derecha también vale 5. Entonces, lo que uno puede decir es que f es continua por la derecha en 2. Esa es la continuidad que se conoce como continuidad lateral, que sea continua por un solo lado. No es 10. ¿Es dónde? ¿Cuál es 10? El último límite. 10. 3 por 4. Ah, ya. Sí, yo quería que sea 2. Yo quería que sea 5. ¿Sí? Así que dividámoslo por 2. Gracias. Dividámoslo por 2.
Ahí sí va a dar 5. Sí, era 5, ¿cierto? 3 por 4, 12. Menos 2, 10 y dividido 2, 5. Muchas gracias por la observación, que se le hicieron en el chat ahí. Ya. Entonces ahí sí, eso que justo lo inventé para que sí sea continua por la derecha solamente. Entonces, continua no es. No es continua en 2. Tiene una discontinuidad irreparable. Pero como coincide el valor de la función con el límite por la derecha, entonces yo puedo decir que es continua por la derecha en 2. ¿Ya? Ya. Si graficamos esta función, la primera parte, la segunda, a ver, metamos la gráfica. Entonces, ya, la primera parte de la función era x al cuadrado menos 16 partido por x más 4. Al final, si se fijan, queda una recta. ¿Sí? Ya, esto solo hasta el 2. O sea, hasta aquí voy a considerar la recta. Y en el menos 4, aquí no se alcanza a ver, pero en el menos 4 la función no está definida. ¿Sí? No se alcanza a ver que aquí esto debería haber un punto blanco. Mira, si yo trato de apretar ahí, ese punto, en menos 4, me pone un signo de pregunta. Eso es porque ese punto no está definido. ¿Sí? Entonces, lo que uno debería hacer ahí es, en el punto ese que vendría siendo 4, menos 8, menos 4, menos 8, este punto dejarlo en blanco. ¿Sí? Ahí. Así tendría que quedar ese punto, porque ahí no está definida la función. Y después, ¿qué pasa en el 2? En el 2 nos decían que la función vale 5, es decir, tengo el punto 2,5. Ahí, 2,5. Ese sería el valor en 2. Y después del 2, la función valía 3x cuadrado, 3x cuadrado, menos 2 partido por 2. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica de la función. ¿Sí? Más o menos. Entonces, vamos a llevar esto al Power para hacer el análisis. Ya. Entonces, esta es nuestra gráfica, más o menos. Esta parte de acá, esta parte de acá no, y esta parte de acá no, sino que sería hasta aquí esa, hasta aquí. ¿Sí? Y de aquí en adelante, ¿qué me faltó? Sí, aquí ponerle el punto blanco. Ah, ¿les estaba mostrando este GeoGebra o no? ¿Les estaba mostrando otra cosa? No sé si les estaba mostrando otra cosa. Este punto, aquí, este tiene que ir en blanco. Aquí estoy graficando la función. Este punto tiene que ir en blanco. Así más o menos es la función sin considerar estas partes de acá. Entonces, ahora sí me la voy a llevar para nuestro PowerPoint. Ya, entonces, aquí. Ya, entonces, ahí grafiqué. Lo que sí, como les decía, ¿por qué no se considera el punto 2, menos 2? Buena pregunta. Miren. Déjenme terminar este dibujito. Entonces, en ese equipo, cambiarle el color a algunos de estos. ¿eh?
¿Puedo dibujar con blanco? Sí. Ya, súper. Entonces, por ejemplo, esta parte de la función no va. Está. Porque esa parte verde era la primera parte, que estaba definida hasta el 2 nomás. Claro, si aquí yo factorizo, esto al final me queda x menos 8, o sea, x cuadrado menos 4. ¿Sí? X menos 4, perdón. Aquí. Esta de aquí es igual a x menos 4, que se obtiene de haber hecho esta factorización, x cuadrado, haberlo factorizado como x menos 4, x más 4, partido por x más 4, se simplifica en este y me queda x menos 4 nomás. Entonces esto es lo mismo que una recta al final. ¿Qué es esto? Pero eso hasta el 2 nomás. ¿Ya? Y desde el 2 en adelante, ya en el 2 me dicen la función vale 5. Entonces yo marqué aquí, en el 2 vale 5. Y desde el 2 en adelante la función es 3x cuadrado menos 2 partido por 2, que es esta que está en naranjo. Entonces esta parte de acá tampoco corresponde, digamos. ¿Sí? Una función definida por tramo. Entonces eso es desde el 2 en adelante. Esa es más o menos la gráfica de la función. ¿Sí? Y esta parte en naranjo que se ve acá es igual a 3x cuadrado menos 2 partido por 2. En el 2 se produce el punto de cambio. Entonces se fijan acá, en el menos 4 no está definida, por eso queda en blanco. Acá dice, ¿por qué queda en blanco ese punto que me preguntaban? Es porque esta función llega hasta el 2, hasta antes del 2, miren. No considera el 2. ¿El 2 dónde está definido? Aquí. Y dice vale 5, que es el valor que pusimos aquí. Y cuando calculamos el límite lateral por la derecha, el límite lateral por la derecha también nos dio 5. Entonces coincidía con el valor del punto. Por eso la función es continua por la derecha. ¿Sí? Como hay un salto aquí, si se fijan, el límite lateral izquierdo, cuando yo me acerco a 2, da menos 2. A nosotros efectivamente nos dio menos 2. Y el límite lateral derecho, cuando me acerco a 2, da 5. Y ese coincide con este valor de acá. Este punto sería 2, f de 2. Coincide con ese valor. Entonces, por eso yo digo que la función es continua por la derecha. ¿Sí? Eso es porque el punto, digamos ahí, el valor de la función coincide con los valores de la función cuando yo me voy acercando a 2. Si me voy acercando a 2 por la derecha, si se fijan, los valores se van acercando a 5. Y el valor de la función en 2 también es 5. Entonces, como coinciden, digo, es continua por la derecha. En cambio, si yo me voy acercando por la izquierda a 2, los valores de la función se van acercando a menos 2. Pero el valor de la función en 2 es 5, entonces no coinciden. No es continua por la izquierda. ¿Ya? Este tipo de discontinuidad se conoce como irreparable. ¿Ya? Por eso cuando los límites por la izquierda y por la derecha son distintos. No se puede reparar, porque para eso tendría que yo mover este punto hacia acá abajo, una cosa así. La idea de la continuidad es como que no haya saltos, ni nada por el estilo. Entonces no se puede reparar. Pero esta discontinuidad en el menos 4, esta discontinuidad es reparable. ¿Cómo se repara esa? Definiendo que f de menos 4 valga menos 8. Porque si vale menos 8, entonces ese punto quedaría ahí y ahí me quedaría continua toda esta parte. Entonces, así se repara una discontinuidad, que es una discontinuidad que tiene un punto nomás, que se sale, ¿sí? O un punto que no está definido. Igual, por ejemplo, si me hubiesen dicho, ya esto vale 2, pucha, no es continua, entonces, ¿qué hago? Ya, digo, ya, que no valga 2, que valga menos 8. O sea, le doy justo el valor que necesita para que pase por ahí, sin que haya ningún salto. Y estas continuidades de este tipo se conocen como irreparables, porque aquí yo no puedo, con un punto que yo ponga, no voy a poder arreglar esto. ¿Sí? Pues incluso si yo cambio este y lo pongo acá, igual va a haber un salto, ¿no? ¿Sí? Entonces no voy a poder reparar. Esos son los tipos de discontinuidades y además en este dibujo se pueden ver las continuidades laterales.
Aquí en el -4 la función no es continua ni por la izquierda ni por la derecha, porque no es continua porque no está el punto. Pero si yo lo agrego, va a ser continua tanto por la izquierda como por la derecha, o sea, va a ser continua. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, chiquillos. Esa es la continuidad lateral, entonces, cuando coincide el límite por un lado con el valor del punto. Y si coinciden las dos, si es continua lateral por la izquierda y continua lateral por la derecha, entonces significa que coinciden los dos continua. Esto igual se veía aquí en el dibujito que habíamos analizado en la clase anterior. Es similar. Bien, continuemos. Veamos aquí. Esta es una pregunta de un control del año 2018-2019 por ahí. Dice, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta. Si A y B son reales positivos y A es distinto de 0, entonces la función AX más B es continua en todos los reales. ¿Qué opina el público? ¿Será continua AX más B, sí o no? Recuerde, ¿qué tiene que cumplir para que sea continua? Que, por ejemplo, si yo tengo límite cuando X tiende a C, de AX más B, eso sea igual a F de C. ¿Será cierto eso? ¿Cuál es este límite? Este límite no tiene indefiniciones ni nada. Entonces yo puedo evaluar. Esto sería A por C más B. ¿Eso es igual a F de C? ¿Qué es F de C? F de C es A por C más B. Entonces la función es continua. Es continua. ¿Sí? Como les decía antes, si son mezclas o combinaciones de las funciones x a la n, constantes, seno, coseno, exponenciales, ¿sí? Todas esas son continuas. ¿Sí? Logaritmo también es continua en su dominio. Este tiene solo los reales positivos. Pero todas estas son continuas en su dominio máximo. La combinación, suma, multiplicación, división, de estas también es continua. Suma, división, multiplicación, de estas también es continua. Eso se conoce como el álgebra de funciones continuas. Y la compuesta de continuos también es continua. O sea, si yo tengo e elevado a coseno elevado de x a la n, eso también es continuo, porque es compuesta de funciones continuas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿esta es continua? Sí. ¿Y la justificación cuál sería? Entonces, A, verdadero, y la justificación sería por álgebra de funciones continuas. Porque x es continua y las constantes también son funciones continuas. ¿Sí? O bien usted podría dar esta justificación. Ese límite es igual a eso, así que es continua. Porque el límite de la función coincide con la función en el punto. Veamos la siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 partido por x es 1. El límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 partido por x es 1. Ya, ¿ese será verdadero o falso? ¿Qué colocarían ustedes? Un sondeo ahí, anoten nomás en el chat. No se preocupen. Si está bueno, si está malo. Verdadera, y me ponen, ¿ya? Ahora, ¿cómo se justifica? Si usted cree que es verdadera,
tendría que explicar por qué es verdadera, y si cree que es falsa, tendría que mostrar que da otro valor, por ejemplo, o que no es convergente. Ya, me pusieron una verdadera y una falsa. Lo que yo creo es que es verdadera, me da la impresión. ¿Por qué? Recordar que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x partido por x es igual a 1. ¿Se acuerdan? Ese es el que se relaciona, porque tengo seno, tengo x y tengo un 1. Pero no me queda tal cual, ¿sí? Pero yo podría hacer el siguiente cambio variable. Tomar u igual a 1 partido por x. Cuando x se va a infinito, ¿a dónde se va u? A 0, ¿cierto? Chiquillos, ustedes pueden abrir su micrófono. Si quieren opinar algo, denle nomás. Cuando x se va a infinito, esto se va a 0. Entonces, este límite lo voy a poder cambiar por límite cuando u tiende a 0 de x lo despejo acá. X sería 1 partido por u. Por seno de u. Y esto sería límite cuando u tiende a 0, de seno de u partido por u. Y ese efectivamente da 1. Así que es cierto, es verdadera esta. ¿Sí? No sería verdadera, ojo, si por ejemplo yo tuviera x tendiendo a infinito de x por seno de x, por ejemplo. Esta no es 1, esta sería falsa, por ejemplo. O también es falsa si yo tengo x a infinito de seno de x partido por x. Es igual, es falsa. Porque esta de hecho da 0, por 0 aniquila. Porque 1 partido por x se va a 0 y seno es acotada. Es falsa. El límite es 0 por 0 aniquila. ¿Sí? Y esta de acá no da 1, sino que cuando esto se va a infinito, esta cuestión debe ir oscilando. ¿Sí? Porque esta se va moviendo todo el rato. De repente es 0 y de repente es 1. ¿Sí? Entonces esta hasta el infinito. Por ejemplo, si yo tomo los x igual a 2k pi, esta cuestión, ese límite, cuando x tiende a infinito, si yo solo tomo de ese tipo, y yo hago k infinito, 2k pi, seno de 2k pi, el seno de 2k pi es 0, así que esto daría 0. Pero si yo, por ejemplo, tomo x igual a pi medios más 2k pi, entonces en ese caso ese límite me queda pi medios más 2k pi, pi medios más 2k pi. El seno de pi medio siempre es 1. Entonces esto me quedaría 1, y acá pi medio, 2, y cuando k se vaya a infinito, este se va a ir a infinito. ¿Sí? Entonces esta cuestión a veces va a ser infinito, otras veces va a ser 0, me da límites distintos. Entonces no tiene límites. Ahora este no sé si lo vieron, esto se conoce como el lema de enlace, cuando uno puede relacionar las sucesiones con las funciones. Creo ustedes que no lo vieron esto, así que no sería parte, digamos, de la justificación, no le pondrían algo así. ¿Sí? Pero si se lo pusieran, esa sería la justificación. Esta sí se la podrían poner, porque ahí uno se confunde. Dice x a infinito, seno de x partido por x, claro, esa se va a 0, por el 0 aniquila. El único que se va a 1 es cuando x tiende a 0. Esta cuestión. ¿Ya? Y también si dijese límite de x tendiendo a 0 de x por seno de x, eso también es 0. ¿Sí? Porque este se va a 0 y este es acotado, 0 aniquila. Entonces, hay que tener ojo, les pueden aparecer distintas combinaciones.
Entonces, si uno hace un cambio variable, haga el cambio variable con lo que está acá dentro del seno, y puede ser que le aparezca esta. Si le aparece esa con U tendiendo a 0, estamos listos. ¿Sí? Así que esta era verdadera. Veamos la tercera. El límite cuando x tiende a infinito de esta división de polinomios es 1/3. Esta al ojo se ve que es falsa. ¿Sí? Porque recuerden que yo les comenté en talleres anteriores que cuando yo tengo dos polinomios con x a infinito, pueden ser sus funciones o sucesiones, lo único que sobreviven son los coeficientes de mayor exponente, de arriba y abajo, o sea, 1/2 sería el límite, así que no sería 1/3. La justificación ahí, ¿qué sería? Habría que calcularlo. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo más x cuadrado más 1 partido por 2x al cubo más 2x más 3. Entonces aquí multiplicamos el 1 conveniente. Si alguien en el control puso, esto se hace así porque la profe en el taller dijo, eso no lo pueden colocar en la prueba, ¿no? No es una justificación suficiente, la profe dijo, ¿sí? Tienen que hacer el desarrollo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Igual ahí se lo puse en la evaluación. Tienen que colocarlo. Entonces les queda así. Todo eso se van a 0 y le queda entonces 1/2. Por lo tanto, falsa la proposición. Ya. Después dice, la función x menos 2 partido por el valor absoluto de x menos 2 es continua en x igual 2. Ya. Es continua en x igual 2. Ya. Esto al tiro uno la ve que es falsa. ¿Por qué x? Porque 2 no pertenece al dominio de f. Fíjense que la función no está definida en 2. Entonces, si no está definida en 2, no puede ser continua. De partida, por una función sea continua en un punto, el punto tiene que estar en el dominio, porque tiene que estar definido el f de 2. Aquí el f de 2 no existe. Entonces, si yo reemplazo, me queda 0 partido por 0. ¿Qué otras cosas se pueden analizar en este ejemplo? Lo voy a desarrollar para que nos sirva como referencia. F de x igual a x menos 2 partido por el valor absoluto de x menos 2. Ya. La función valor absoluto, recordemos que es x cuando x es mayor que 0 y menos x cuando x es negativo. Entonces esta de acá la voy a poder separar en tramos. Me va a quedar x menos 2 partido por x menos 2 cuando x menos 2 sea positivo, o sea, cuando x sea mayor o igual que 2, ¿sí? Estoy usando esto, lo que está dentro del valor absoluto. Y me queda x menos 2 partido por menos x menos 2, cuando lo que esté dentro del valor absoluto sea negativo, o sea, cuando x sea menor que 2. O sea, la función me quedaría. Voy a colocar este primero, el x menos 2, el x menor que 2. Se fijan, acá se simplifica y me queda el signo menos, así que me queda menos 1. Los invertí de orden solamente porque uno siempre coloca la parte más pequeña arriba y la parte más grande abajo. Y acá queda 1. Entonces esta función cambia en el 2. Antes del 2 vale menos 1. Menos 1. Y después del 2 vale 1. Incluido ahí el 2. Ah, no, sin incluir el 2, ¿cierto? Porque ojo que aquí, sin incluir el 2. Porque en 2 está indefinida la cuestión. ¿Sí? Si yo reemplazo en 2 me queda 0, así que ahí no me sirve. Así. Entonces, esta discontinuidad, esta función f, tiene una discontinuidad irreparable en 2. Porque hay un salto ahí, no hay manera de arreglar eso. ¿Sí? Ese es el tipo de discontinuidad. También nosotros vimos acá
que a veces no estaba el punto, pero igual se podía arreglar porque por la izquierda y por la derecha coincidían las funciones, ¿sí? Pero cuando no coincide como acá, ahí no hay manera de arreglar. Eso, digamos, como por tenerlo en una observación, no era parte de lo que nos preguntaban. Ya, y por último, la E. Se la voy a copiar porque es larga, para poder desarrollarla. La función tiene una raíz. Tiene una raíz significa que hay algún valor donde esto da 0. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo saber si esa función tiene una raíz? Bueno, podemos usar el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio lo que dice, eso se ocupa siempre para este tipo de preguntas. Dice que si yo evalúo la función en un punto A y me da negativo, y después evalúo la función en un punto B y me da positivo, entonces entre A y B tiene que existir un C tal que en f de C me dé 0. Eso siempre que f sea continua. ¿Por qué pasa eso? Porque fíjense, ya en A me dio negativo. En B me da positivo. Si la función es continua, significa que yo puedo pasar de un solo trazo desde este valor a este. Eso significa que aquí aparece un C donde la función me tiene que dar 0. ¿Ya? Esa es la razón. Igual puede ser al revés. Puede ser f de A positivo y el f de B negativo. Puede ser al revés. La cosa es que sea uno positivo y uno negativo, entonces tiene que haber un C donde me va a dar 0. Veamos si eso pasa acá. Bueno, de partida hay que justificar que G es continua. G es continua en 0 infinito por álgebra de funciones continuas. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque ese es el dominio del logaritmo. ¿Sí? Entonces, solo pueden ser continuas en su dominio. Tengo que ver el dominio como la intersección de todos los dominios que haya. Este tiene dominio en todos los reales, las funciones constantes también, pero el logaritmo tiene solo desde del 0 en adelante, o sea, solo los positivos. Entonces, ese es el que manda, el más pequeño, digamos, para que todas estén bien definidas. La función g es continua en todo ese intervalo. Entonces, voy a reemplazar en un par de puntos para ver si obtengo un valor positivo y luego un valor negativo. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Dónde podríamos evaluar? ¿Qué pasa si G lo reemplazo por 1? Me quedaría 1 a la quinta más 2 por logaritmo de 2, o sea, logaritmo de 1 en base 2 menos 3. Eso sería 1, el logaritmo de 1 es 0, me quedaría 1 menos 3 menos 2, y ahí me dio un valor negativo. Y voy a reemplazar ahora en un valor positivo, o sea, en otro valor, voy a reemplazar en el 2. ¿Por qué en el 2? Porque el logaritmo de 2 es fácil de calcular. Me va a quedar 2 a la quinta más 2 por logaritmo de 2 en base 2 menos 3. Eso sería 32. El logaritmo de 2 en base 2 es 1 por 2, me queda 2 menos 3, me quedaría 31. Entonces, si se fijan, justamente obtenemos un g de 1 menor que 0 y el g de 2 mayor que 0. O sea, este vendría siendo el A vendría siendo 1, el 1, y este vendría siendo el 2. Entonces tengo un valor negativo y un valor positivo. Por teorema del valor intermedio, existe un C en el intervalo 1, 2, abierto, tal que G de C me tiene que dar 0.
esa sería una raíz. ¿Sí? Y ahí lo encontramos. Entonces esta era verdadera. Efectivamente hay un valor donde esa función da 0. Consulta, chiquillos, hasta aquí. ¿Va más firme el concepto de continuidad? ¿Hay alguna parte que todavía les cause mucha duda? Ya, continuemos. Esta era la otra pregunta de la prueba. No sé si quieren hacerla esta, porque es parecida a las que hicimos en la clase anterior. ¿Sí? Nos dicen, estudie la continuidad de f y encuentre valores de a y de b, de modo que la función sea continua en todo su dominio. Por tramos, como les decía, va a ser álgebra de funciones continuas, entre el 2 menos 2pi y el 0, y del 0 en adelante. Y en el 0, que es donde cambia, voy a tener que hacer límites laterales. Límite lateral por la izquierda, límite por la lateral por la derecha, y además voy a ver que coincidan con f de 0. Díganme ustedes si quieren hacer ese o prefieren que revisemos acá los que traje y los otros son de los tipos de continuidad. Tipos de discontinuidad. Ya, voy a continuar nomás. Profe, el de tipos de continuidad. O sea, creo yo, no sé qué querrán los demás. Ya, María José. Entonces, los tipos de discontinuidad. Bueno, como les decía, hay dos tipos de discontinuidades, como a grandes rasgos. Uno se conoce discontinuidad de primera especie, que es cuando los límites laterales existen. ¿Sí? Por ejemplo, si los dos límites laterales son iguales, pero no coinciden con el punto f de a. O sea, este de acá es una cosa así. Por la izquierda me da ese punto, por la derecha también, pero el f de a está por acá. Entonces eso se conoce como una discontinuidad reparable, porque lo que les decía, ese punto hay que moverlo hacia acá, nada más. Ya, si los límites laterales existen, pero son distintos. Es decir, existen los límites laterales, por ejemplo S y acá S. Esta es una discontinuidad de salto, como yo les decía adelante, y esta no es reparable. ¿Sí? Es irreparable la discontinuidad. Y estas son discontinuidades de primera especie. ¿Por qué? De primera especie se llaman porque los límites laterales existen. En un caso son iguales, pero no coinciden con el punto, y en el otro caso son distintos. Una se puede reparar, la otra no. Bueno, esta es la única que se puede reparar. ¿Ya? Cuando pasa este dibujito, es reparable. ¿Ya? Esa es la única que se puede reparar. Cuando los límites laterales son iguales, pero no coinciden con el punto. Esa se puede reparar porque yo puedo poner el punto ahí y fin. Y las de segunda especie, estas son más feas, es cuando algún límite lateral no existe. En ese caso también la función es discontinua. ¿Eso cuando pasa? Por ejemplo, cuando uno de los límites se va a menos infinito. Por ejemplo ahí, se va a menos infinito, y el otro puede ser así. Entonces ahí tengo una discontinuidad de segunda especie. Esa tampoco es reparable, porque este límite no hay manera de verlo. En este caso el límite lateral no existe, el por la izquierda. ¿Sí? Si cualquiera de los dos no existe, ya es discontinua. Esos son los tres tipos de discontinuidad. Miren. La discontinuidad reparable, que es cuando solamente hay un punto que se escapa. La discontinuidad de salto, y la discontinuidad porque uno de los límites no existe. Esos son los tres tipos de discontinuidad que nos podemos encontrar. Y la única que se puede reparar es esta. Si pasa eso o esto, decimos que esas son discontinuidades irreparables. ¿Ya? Ya, continuemos. Ya, veamos un ejemplo. Dice, determinar y clasificar los puntos de discontinuidad de esta función. Bueno, el numerador y el denominador
como hemos conversado antes, son funciones continuas. ¿Por qué? Por álgebra de funciones continuas. Entonces, los únicos posibles puntos de discontinuidad son aquellos donde se indefine, es decir, donde se anula el denominador. El denominador se puede factorizar de esta manera. ¿Sí? El único punto de discontinuidad va a ser el 1, porque es el único punto donde se anula. Esta parte de acá tiene discriminante negativo, el discriminante de x cuadrado más x más 8 es b cuadrado menos 4 por a por c, menor que 0, ¿cierto? Esto da menos 31. Por lo tanto, x cuadrado más x más 8 nunca da 0. No tiene raíces, no tiene soluciones. ¿Sí? Entonces, el denominador de f, que es x cuadrado menos 1, partido por x menos 1, por x cuadrado más x más 8, ¿sí? Ese denominador solamente se anula en este punto. Entonces, la función f es continua, al menos en todo R, salvo el punto donde se anula, que es 1. Es el único punto donde se anula el denominador. Y en ese punto vamos a hacer análisis del límite, ¿sí? Que es el que está aquí. Entonces, justo se hace el análisis en 1 para ver si es continua o no en 1. Entonces, fuera del 1 ya es continua. En x igual 1, calculamos el límite. Al calcular el límite, aquí se factoriza, y esta parte se simplifica y queda eso nomás. Y si yo reemplazo, me da 1/5. ¿Sí? Entonces, como el límite existe, se tiene que la discontinuidad es reparable. O sea, tenemos una cosa de este tipo. Existe el límite, aquí no hay necesidad de hacer límites laterales, porque no hay dos fórmulas, hay una sola fórmula, entonces hago un límite con esa fórmula y ese límite me da 1/5. Como el límite existe, entonces la discontinuidad en x igual 1 es reparable. ¿Cómo se puede reparar? Se puede reparar definiendo que f de 1 valga 1/5. O sea, para que coincida con el límite. Y en ese caso la función va a ser continua. A eso se refiere cuando le digan repare la función si de ser posible, repare la continuidad. Entonces, que usted defina el punto igual al límite para que coincidan. Esa sería la reparación. Entonces, la función quedaría x cuadrado menos 1 partido por x cubo más 7x menos 8 cuando x sea distinto de 1 y en el 1 tendría que valer 1/5 cuando x sea igual a 1. ¿Sí? Porque esta no está definida en 1 porque se indefine, pero en el 1 el límite vale 1/5, entonces yo digo ya, que valga 1/5 la función. Entonces así va a coincidir el límite con el valor de la función. Esta función es continua. ¿Sí? Pongámosle f2, ¿sí? O f asterisco, digamos. No es la misma f, sino que yo como que redefino la función, invento una función nueva que ahora sí sea continua. ¿Ya? Consulta, chiquillos. Entonces, eso ahí, la discontinuidad en x igual 1 es reparable. Es discontinua, recordar, porque x no está en el dominio, pero reparable porque el límite sí existe. Veamos otro ejemplito. Bueno, aquí el ejemplo dice, claramente la función es discontinua en x igual 1. ¿Por qué? F de x es discontinua en x igual 1 porque 1 no pertenece al dominio de la función. ¿Por qué no pertenece? Porque si yo lo reemplazo, se anula el denominador. ¿Sí? Entonces, no es parte del dominio. ¿Cómo habría que definir f de 1 para que esta nueva función sea continua? Entonces, claro, es discontinua, pero la discontinuidad es reparable, si es que el límite existe. Entonces tendríamos que ver si existe el límite. El límite
aquí no hago límites laterales tampoco, porque no tengo dos fórmulas. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 1 de f de x sería límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 partido por x al cubo menos 1. Aquí factorizamos una suma por diferencia y la otra es una diferencia de cubos. Sería x menos 1 por x más 1 por, y abajo sería x menos 1, x cuadrado más x más 1. Esa es la factorización de la diferencia de cubos. ¿Sí? No sé si se acuerdan, digamos, la hemos visto montones de veces. A cubo menos b a cubo se factoriza a menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Aquí se simplifica esta parte que se anulaba y queda simplemente el x más 1. Puedo evaluar, me queda 2, y acá abajo me queda 1 más 1 más 1, 3. Así que sería 2/3 ese límite. Entonces, como existe límite cuando x tiende a 1 de f de x, yo puedo decir que la discontinuidad en 1 es reparable. ¿Sí? Si existe el límite, entonces la discontinuidad es reparable en ese punto. Y para repararla, la función en 1 debería valer lo mismo que el límite. Recuerde que para que sea continua, el límite en el punto tiene que valer lo mismo que la función en el punto. ¿Sí? Fin. Eso tendría que valer f de 1 para que la función sea continua. Y entonces ahí sí nos quedaría continua en todo, porque no estaba definido en el 1, pero vale 2/3, entonces, claro, venía así, una cosa así. Este límite es así, 2/3, entonces voy a inventar una cosa así. Entonces, valía 2/3 por la izquierda, 2/3 por la derecha, pero no estaba definido en 1. Entonces, ¿qué hago? Digo ya, que valga 2/3 en el 1, fin. Entonces ahí me queda continuo. ¿Sí? Eso sería la reparación, digamos, de la función. Consulta, chiquillos. Veamos otro. Para esta función, encuentre los valores de x en caso de existir, para los cuales esta función tenga discontinuidades reparables e irreparables. Ya. Como les contaba antes, la función f, por álgebra de límites, f es continua en todo R, salvo donde el denominador se anule. Entonces vamos a ver dónde el denominador se anula. X a la cuarta menos 7x cuadrado menos 6x. Bueno, de partida se anula en el 0. Esto porque yo puedo factorizar acá, me queda x al cubo menos 7x menos 6. ¿Ya? Y también se anula en el menos 1, parece, miren. Si yo evalúo en menos 1 acá, me queda menos 1, acá me queda más 7, menos 6, me da 0. Entonces el menos 1 es raíz. Entonces tendríamos que hacer división sintética para encontrar la factorización. X al cubo, no hay 0, o sea, no hay x cuadrado, que sería 0, menos 7, menos 6. Y quedaría bajo el 1, después menos 1 por 1, menos 1, más 0, menos 1, menos 1 por menos 1, perdón, 1. Lo sumo con 7, me queda menos 6. Menos 1 por menos 6, 6. Y aquí me da 0. Entonces, eso significa que esto lo voy a poder factorizar x cuadrado menos x menos 6. Entonces esto me va a quedar x, y este cubo lo voy a poder factorizar con x menos la raíz, me queda x más 1, por x cuadrado menos x menos 6. Y este se puede factorizar más, ¿o no? Dos números que multiplicados den
den menos 6 multiplicado, tendría que ser menos 3 y 2. Aquí más 2. ¿Sí? Ahí estaría factorizada completa. Entonces, f es discontinua en todos los puntos donde se anula la función. En 0, en menos 1, en 3 y en menos 2. En todos esos puntos es discontinua. ¿Ya? Porque ahí se anula el denominador. ¿Y para cuáles de estos valores la función va a tener una discontinuidad reparable e irreparable? Entonces, eso vamos a tener que analizarlo. Entonces, la función f de x, la voy a tomar aquí, para no estar anotando todo, no demorarme tanto. Entonces, nuestra función f de x la voy a dejar factorizada, ¿sí? Me quedaría acá abajo. X por x más 1, por x menos 3, por x más 2. Y la parte de arriba igual la puedo factorizar. ¿Ya? Esta me da lata hacerla igual, así que la voy a meter al Wolfram nomás. ¿Ya? Más rápido. A la cuarta, más 4x al cubo, más x al cuadrado, menos 6x. ¿Sí? El procedimiento es el mismo, digamos, para no estar gastando tanto tiempo. Ya, entonces esto me queda x a la cuarta más 4x al cubo más x al cuadrado menos 6x. Me factorice esta cuestión. X por x menos 1 por x más 2 por x más 3. Ya. Entonces ahí me ahorro un poco de tiempo. Queda x por x menos 1 por x más 2 por x más 3. ¿Sí? Se van a simplificar estos, se van a simplificar estos. ¿Sí? Ya, la función queda la misma, pero ojo, que el dominio no cambia. El dominio son todos los reales y sacamos los puntos donde está indefinida, que son eran el 0, el menos 1, el 3 y el menos 2. ¿Ya? Entonces, claro, podemos cambiar la fórmula, pero hay que respetar el dominio original de la función. Ya, y ahora vamos a calcular el límite en todos estos puntos para ver si nos da reparable o irreparable el límite. Cuando x tiende a 0, si yo reemplazo me queda menos 1 por 3, y abajo me queda 1 y menos 3. Así que me da 1. Como el límite existe, entonces la discontinuidad es reparable en ese punto. Y así tengo que ir punto por punto. En el 0 después sigue en el menos 1. En el menos 1, si se fijan, si yo reemplazo me queda menos 2 por 2 y abajo me queda 0 por menos 4. ¿Sí? Como arriba me da una constante y abajo esto se va a 0, entonces este límite se va a menos infinito. No, se va a infinito. ¿Por qué? Bueno, al final uno pondera que estos valores a donde se acercan son positivos, digamos. ¿Sí? Ese menos y ese menos al final me dan un valor positivo, digamos. Entonces este límite se va a infinito. Como el límite no existe, y acá, claro, tendría que estudiarlo por la izquierda y por la derecha. Ya, tendría que estudiarlo por la izquierda y por la derecha. Ya. Entonces, para analizar este límite, voy por la izquierda y por la derecha. Límites laterales, ¿cierto? Porque me va a quedar
un límite infinito. Límites laterales. Entonces voy límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x. Este me quería x menos 1, x más 3, x más 1, x menos 3. Perdón, el límite de esta cuestión. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Ya. Entonces, ¿a dónde se acercan estas cosas? Este x menos 1 se acerca a menos 2. Esto de acá se acerca a 2. Este del x menos 3 se acerca a menos 4. Y el x menos 1 se acerca a 0, pero si yo tomo valores antes del menos 1, entonces esto me da negativo, con valores negativos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el menos 2, el menos 1,5, todas estas sumas me van a dar negativas. Entonces me acerco al 0, pero con valores negativos. Entonces, ponderando todo esto, me queda menos, menos, por más, por más, y con ese me queda negativo. Así que este límite me va a dar menos infinito. ¿Sí? Y el del otro lado me va a dar positivo, con infinito positivo. Pero como ya no existe este, como el lateral no existe, al tiro yo concluyo que la discontinuidad es irreparable. ¿Sí? Un lado se va a menos infinito. Ya no puedo reparar eso, no hay manera. Lo único que yo puedo reparar es cuando el límite existe, pero el punto quizás se escapó el punto nomás. Pero si el límite se va a menos infinito o a más infinito, no hay manera de repararlo. Si los laterales dan distintos, tampoco. Entonces, ese es irreparable para ese caso. Ya, ¿cuál más? El otro punto era en 3. Entonces ahora, límite cuando x tiende a 3. Límite cuando x tiende a 3 de esto nomás, ¿sí? De la que está simplificada. X menos 1 por x más 3 por x más 1 por x menos 3. Ya aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Si yo calculo el lateral por la izquierda de esta función, me va a quedar. Ya. Este, cuando x tiende a 3, este límite, este valor me queda 2, este me tiende a 6, y este tiende a 4. Y si yo voy por la izquierda, estos valores, por ejemplo, menos 4, perdón, por la izquierda de 3, 2, 2,5, con todo eso, esto me va a dar negativo. De que este tiende a 0, pero con valores negativos. Como todo es positivo y estos son negativos, entonces este me queda menos infinito. ¿Sí? Y ya, por lo tanto, la discontinuidad en x igual 3 es irreparable. Y el último que me falta es cuando x tiende a menos 2. De x menos 1, x más 3, x más 1, x menos 3. Este no se indefine. ¿Sí? Como no se indefine, yo puedo llegar y evaluar nomás. Me quedaría menos 3 por 1, que me queda menos 1, por menos 5. Así que este límite me quedaría menos 3/5. ¿Sí? Como el límite existe, entonces la discontinuidad se categoriza como reparable. La discontinuidad en x igual menos 2 es reparable. ¿Ya? Por último, para terminar, ya estamos un poquito pasados. Mira, aquí quedaron algunos pendientes, ¿ya? Que les pueden dar una miradita. Aquí igual, es lo mismo, aquí, analizar las discontinuidades. Para que se los lleven como ejercicio. Acá igual les puse para estudiar la continuidad lateral. Y acá este lo saqué de la guía que está en el Drive. Lo agregué por si nos quedaba tiempo. Grafiquemos esta función, ¿sí? Para echar una miradita.
al comportamiento. Si ahí en la gráfica uno igual se puede dar cuenta. Tíos, cualquier duda que les surja el fin de semana, cuando estén estudiando, me escriben, ¿no? Yo o sea, no siempre estoy revisando los correos ni todo eso, pero intentaré responderles, ¿ya? Sobre todo si es antes del viernes, o sea, si tienen tiempo de echar una miradita para estudiar antes del viernes y quieren hacerme alguna consulta, mándenme los problemas, ¿sí? Los problemas que tengan y que quieran que yo les resuelva y los revisamos. Ya, a ver, entonces, esa es la función, miren. Se ve clarita aquí en el GeoGebra. En el GeoGebra uno grafica mejor que en el Wolfram, por ejemplo. ¿Sí? Para que eso lo tengan en consideración. Aquí se ve mucho más clarito. Ay, ahí está. Aquí la movemos. Entonces, si se fijan, teníamos discontinuidades en distintos puntos. En el -1, ahí se ve, en el -1 se nos iba por la izquierda a menos infinito. Eso nos dio. Y por la derecha se va a infinito. En el 3 se va por la izquierda a menos infinito y por la izquierda a infinito. Entonces ahí esas discontinuidades son irreparables. No hay manera de reparar esto. Y los otros puntos eran en el 0. Fíjense, si yo intento ahí pinchar en el 0, me da ese signo de interrogación. Eso es porque no está definida ahí en ese punto. No se alcanza a ver porque es minúsculo, ¿sí? Es un solo puntito. Pero en el 0, que es 0,1, ese punto debiese quedar en blanco, ¿cierto? Porque ahí no está definido. Entonces, en la gráfica debería quedar así. Entonces, esa es una discontinuidad reparable, porque existen los límites laterales y solamente el punto no está. Entonces, lo que yo hago es, digo, ya que valga 1, la reparé. Y el otro punto era en el -2. Ahí, si yo trato de hacer el -2, miren. Ahí agarré otro que no era el -2. Pero si yo trato de hacer un punto que pase por el -2, no me deja. Bueno, hace uno un poquito antes y otro un poquito después. No logro hacer en el -2 porque en el -2 no está definida la función. ¿Sí? Entonces, en el -2, el límite, acá lo tengo en el PPT, cuando yo me acercaba a -2, el límite da -3/5. Entonces, yo puedo ubicar el punto -2, -3/5. 3/5 ahí. Ese, si se fijan, es justo ese. Ya, pero ese puntito no está en la gráfica, en estricto rigor, porque en ese punto el denominador se anulaba, entonces ese tendríamos que dejarlo así, en blanco. Entonces ahí tengo otra discontinuidad. Los límites laterales coinciden, hay límite ahí, pero el puntito no está definido, entonces esa es una discontinuidad reparable. ¿Sí? Entonces siempre que los límites laterales me den iguales, es reparable, si hay límite, y falta el puntito nomás. Y estas que se van a infinito o a menos infinito son irreparables. También pasa lo mismo que la que yo les mostraba antes. O sea, si los límites laterales existen pero no coinciden, hay un salto. Esa también es irreparable. ¿Ya? Esos son los tipos de discontinuidad que hay. Que algún límite no exista o que los límites laterales ven diferentes. Esas son las discontinuidades irreparables. Y las reparables son cuando los límites laterales sí coinciden, pero el puntito se escapa, o el puntito no está definido. No sé si ahí les queda más claro el concepto, chiquillos. Esta gráfica la voy a pegar ahí en el Power para que la puedan ver después por si tienen alguna duda. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí si no tienen más consultas y nos veríamos el día lunes. Mándenme si si encuentran problemas cuando estén estudiando, entonces yo así los puedo incorporar en el taller del lunes para el repaso, ¿ya? Igual, si tienen dudas, me las van mandando con la fotito para que yo les responda. Eso, chiquillos.
Espero que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana y que el lunes sea un exitazo la prueba. Cuídense, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe.